Hola, soy Sara en el papel de la Reina de las Nieves. Hola, soy Mateo en el papel del guardián. Soy Andina en el papel de la Reina de los Dulces. Hola, soy Sara en el papel de la Reina de las Flores. Hola, soy Lidia en el papel de la Reina de las Hadas. Soy Paulus en el papel de la sombra. Vaya, pero si todavía queda un regalo, voy a abrirlo. ¡Clara! ¡Ven a dormir! ¿En dónde estás? Mamá, ¿puedo abrir el regalo que está al lado del árbol? A ver, ¿qué regalo? No hay ningún regalo. Estarás confundida. Ven a dormir, que ya es muy tarde. Ya lo sé, es el regalo sorpresa de mi tío. Las ha dejado ahí para sorprenderme. ¡Clara! ¡Ven a dormir! Ya voy, mamá. Volveré cuando nadie se dé cuenta. Al fin voy a saber qué es. ¿Y esto qué es? ¿Y qué es esto que tienes aquí? Ah, ya lo sé, eres un cascanueces. ¿Para qué mi tío me ha querido regalar un cascanueces? Ahora te cuidaré siempre. Ay, estoy muy cansada, voy a dormir. Clara, has sido elegida para acompañar a Cascanueces en una misión muy importante. Con esta varita mágica te daré el poder de entrar al reino del Cascanueces. Despierta, Cascanueces. A la mensajera, ¿qué ocurre? ¿En dónde estoy? Nuestro reino está en peligro. Deberías cumplir la misión, acompañado de una niña más. ¡Anda! ¡Pero si eres un hada! ¡Espera, que traeré a mi madre! ¡No vayáis! No hay tiempo. Deben irse. Sean valientes. Adiós. ¿Y tú quién? Ah, cada una vez que veo un hada, no me echo ni un selfie con ella. ¿Y tú quién eres? Ya me conocías, soy Cascanueces. ¿Cómo puede ser si ahora eres un niño de verdad? Claro, no hay tiempo, debemos irnos. ¿A dónde? ¿Eres valiente? Sí, mucho, nunca lo dudes. Entonces confía en mí. Vamos a ir a casa. Bienvenidos al reino de las nieves. Bienvenidos, Su Majestad. Necesitamos cruzar nuestras tierras para cumplir una misión muy importante. El reino de Cascanueces está en peligro y la reina de las hadas está muy enferma. Coged esto. Son los copos de nieve del color del sol y en el sobre hay un acertijo que debéis resolver. Su Majestad, ¿cuál es el color del sol? Pues muy fácil, del mismo color que la sonrisa. Hasta luego y buena suerte. Pronto, Cascanueces, abre el sobre. El día se esconde en mi belleza y la noche emocionada guarda mis secretos. ¿Qué significará? ¡Ni idea! Lo pensaremos por el camino. No.
chocolate. Es muy importante que se la entregues a las gentes para vosotros. Gracias. Ya me gustaría probar un trocito de esto. No solamente es una tarta, lleva magia. Ahora venid conmigo, tenemos un banquete preparado. Eso suena bien. ¡Sí! Hola, chicos. ¿Y tú quién eres? Soy la reina de las flores. ¿De qué tipo de flor? De todas las flores, por supuesto. Gracias por la bienvenida. Hemos venido desde el reino de las dulces y necesitamos llegar hasta el reino de las hadas. Pero nos queda todo un largo camino por recorrer. Sí, yo sé. Me han contado las abejas que la reina de las hadas está muy enferma. Y si no se recupera, todos los reinos, la magia y los sueños de todos los niños desaparecerán. ¿Qué? Eso es lo más horrible que he oído nunca. Por eso, Clara, no debemos perder tiempo y llevarle todos los regalos a la reina. Ah, por cierto, llevarle son pétalos de flores y polen dorado. Es muy delicado. Llévalos con mucho cuidado. Hasta pronto. ¡Alto! No podéis pasar sin mi permiso. Pues debería. Estamos en una misión muy importante y se trata de todos los niños y niñas del mundo. Espera, Clara. Creo que es el guardián. Sin su permiso no podemos pasar y nos podríamos perder en el bosque si lo desea. Bien, ¿habéis traído los regalos? Sí, los traemos. ¿Ya habéis resuelto el acertijo? Pues no, sí, pero no. Pues a qué esperáis, si el día se esconde en nieve y la noche guarda mis secretos, ¿puede ser las estrellas? No, eso no. Pues si no son las estrellas, ¿la luna? Sí, eso sí. Pero antes de ir debéis de saber que os enfrentaréis a la sombra. No tengas miedo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Tú quién eres? No Soy te la tengo sombra. miedo. Soy la sombra. Represento la desesperanza, el desamor, el egoísmo. Así que puedo ver a través de vuestros corazones. Y lo que veo es que hay todo lo contrario a todo lo que estoy diciendo. Hay amor, hay confianza, hay ilusiones, hay sueños. Por eso no podré destruirlos. ¿Destruirnos? Sí. Eso es lo más común. Destruirlos, las personas, cuando van creciendo, pues pierden la esperanza en las cosas, no ven la belleza sobre nada, simplemente centra su atención sobre las frustraciones, la infelicidad. ¡Déjanos en paz! ¡Esa caída jamás se cederá! Esperaré hasta el momento preciso en el que pierdan todas esas cosas y ya no exista amor en vuestros corazones. Y es allí cuando robaré todo lo que les hace feliz. Y tienen que saber que soy la causante de la enfermedad de la reina de las hadas. Han pasado la prueba. Os dejaré. Adiós. ¡Qué cosa tan fea! ¿Por qué ha dicho eso? Clara, no le hagas caso. Solo le habrá dicho para desilusionarnos, para amenazar. Vamos. Chicos, al fin, ¿tenéis todo? Sí, lo tenemos.
conducido a la destrucción de todos los reinos y eso no lo podemos permitir. Os habéis enfrentado a la sombra negra y no han tenido miedo y continuarán su camino.